Hola a todos, bienvenidos a su canal Finanzas para Dummies. Recuerden que estamos buscando un nuevo nombre para este canal y queremos que ustedes participen. Por esto, los invito a que en la parte final del video nos dejen sus sugerencias y las estaremos evaluando para elegir el próximo nombre de este canal. Bueno, entrando en materia, en este video vamos a mirar las diferencias que hay entre el crédito hipotecario y el leasing habitacional, dos modalidades para compra de vivienda. Hemos sacado algunas características de estos dos créditos y hemos hecho un comparativo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el precio mínimo de la vivienda está sujeto a una norma. Estamos hablando de Colombia específicamente. Para el leasing habitacional solo aplica para viviendas mínimo 135 salarios mínimos, lo cual equivale a 105.467.670 pesos. Entonces hay un monto mínimo de vivienda que puede acceder a esta modalidad de crédito. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es que en el crédito hipotecario el que tiene la posesión, la propiedad del inmueble es usted, es el deudor, y en el leasing habitacional el propietario es el banco y funciona, o el mecanismo de leasing habitacional funciona como un arrendamiento en el cual usted cancela unos cánones mensuales y finalizado el plazo pactado se puede ejercer una opción de compra, y si se ejerce la opción de compra pues el banco transfiere la propiedad a el deudor. Esa es una de las principales diferencias entre estas dos modalidades de crédito. Hay que tener en cuenta que estas características tienen algunas implicaciones jurídicas, como por ejemplo en el leasing habitacional, como usted no es el propietario de la vivienda, entonces el valor de este inmueble no hace parte de su patrimonio, con lo cual la base o una de las características que se observa al realizar el cálculo de la declaración de renta y el pago de impuestos, entonces como este inmueble no le pertenece, no va a ingresar en el cálculo para pago de impuestos. El banco tiene la propiedad, en escrituras, el banco es el propietario del inmueble, por lo tanto, solo hasta el momento de ejercer la opción de compra, el banco va a transferir la propiedad al deudor, y esto también implica que en caso de mora, en caso de no pago de las obligaciones, el banco ya tiene la propiedad, simplemente es hacer un trámite para recuperar la posesión del inmueble, y jurídicamente pues ya está arreglado este proceso, mientras que en crédito hipotecario pues hay que surtir un trámite también legal en el cual se debe embargar el inmueble, y es un proceso un poco más difícil y más costoso. Entonces aquí el banco siempre va a tener la propiedad hasta tanto el deudor no ejerza la opción de compra. Es otro de las implicaciones de esta modalidad de crédito. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Las características que vamos a utilizar para ambos tablas de amortización van a ser exactamente las mismas, pero únicamente pues bueno, vamos a observar que el valor del inmueble es de 200 millones en ambos casos. En ambos casos vamos a suponer un monto de crédito del 70%. Cabe tener en cuenta que el leasing habitacional presta hasta el 80%. En crédito hipotecario hay bancos que también hoy día prestan incluso el 80%, pero pues aquí el monto, para poder hacer un comparativo un poco más acertado, estamos utilizando el mismo valor o el mismo monto del crédito, que es 140 millones, lo cual supone que se entregó una cuota inicial una cuota inicial de 60 millones para el caso de crédito hipotecario. En leasing habitacional se habla de un canon inicial, 60 millones. Hay que tener en cuenta que en leasing habitacional ese canon inicial puede llegar incluso a ser de 0 pesos. Todo depende de la capacidad de crédito que tenga el deudor. En crédito hipotecario pues hay siempre una cuota inicial mínima que exige la ley.
Las tasas de interés, estas tasas de interés las hemos conseguido del informe entregado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para el caso de crédito hipotecario está en el 10,49% en promedio efectivo anual. Para leasing habitacional está en el 9,35% efectivo anual. Vemos que la tasa del leasing es inferior a la tasa del crédito y esto se justifica porque este tipo de operaciones financieras conlleva un riesgo menor al que supone un crédito hipotecario, ya se los decía, por el tipo de operación jurídica es menos riesgoso para la entidad financiera un leasing habitacional y la forma de recuperar los inmuebles en caso de mora. Aquí hemos hecho una conversión a una tasa efectiva mensual. Recuerden que hace poco hicimos un video en el cual mostramos cómo hacer estas conversiones. Los invito a que se suscriban al canal, a que sigan nuestras listas de reproducción en las cuales podrán aprender a hacer este tipo de cálculos. El plazo para este ejercicio que hemos establecido es de 15 años, lo cual equivale a 180 meses. Vamos a usar el mismo plazo para ambos créditos y la opción de compra que aplica únicamente para leasing habitacional que hemos elegido es del 10%. Eso equivale al 10% del monto del crédito de 140 millones. La opción de compra es de 14 millones. Ya les vamos a mostrar cómo funciona y en qué consiste. ¿Listo? Lo primero que vamos a realizar es calcular la tabla de amortización para el crédito hipotecario. Ya muchos lo saben realizar, entonces, pero lo voy a hacer muy rápidamente. Entonces recuerde, la fórmula es pago, me pide la tasa, vamos a tomar la tasa mensual, punto y coma o coma en algunos computadores. Número per es el número de periodos o cuotas, aquí son 180, la elegimos, luego punto y coma. El valor actual es el valor del crédito, que son 140 millones. Vamos a dar punto y coma y finalmente vamos a cerrar el paréntesis. Esto nos va a dar en valor negativo, por lo tal le voy a colocar aquí un valor negativo para que él me dé el resultado en una cifra positiva que es 1.505.908. Entonces ese es el monto de la cuota mensual que va a cancelar. Entonces vamos a igualar esta cuota y vamos a colocarla todos los 180 meses. Entonces aquí ya colocamos la cuota durante 180 meses, todos los meses exactamente la misma cuota. Ahora vamos a calcular el monto de los intereses. Bueno, aquí en el mes cero el saldo del crédito son 140 millones. El monto de los intereses es igual al valor del saldo multiplicado por la tasa de interés efectiva mensual. Le vamos a colocar al lado derecho y al lado izquierdo de la B, que es la celda donde está la tasa de interés, le vamos a colocar el signo de pesos para que al arrastrar esta fórmula o al copiar hacia abajo siempre me tome el mismo valor. Entonces aquí hace el cálculo de los intereses, aquí muestra una rayita, lo cual me indica que ya se copió la fórmula. Vean que si yo me paro aquí ya, aunque aquí el monto se movió al periodo anterior, la tasa de interés permanece estática y cuando coloque valores aquí al lado derecho, pues ya me va a realizar todos los cálculos. La amortización consiste en el valor de la cuota menos la tasa de interés y nuevamente vamos a copiar esta fórmula dando doble clic aquí cuando la cruz se convierte de blanco a oscuro, le vamos a dar doble clic y ya nos va a realizar el cálculo para todos los meses y finalmente vamos a hallar el nuevo saldo. Entonces el nuevo saldo en el primer mes es igual al saldo anterior menos el valor de la amortización. Bueno, aquí está en símbolo de porcentaje, lo vamos a colocar en pesos y ahora lo vamos a arrastrar o le vamos a dar doble clic para que se copie el valor hasta el final. Listo, entonces aquí vamos a llegar al total. Aquí nos hemos pasado un poquito, entonces vamos a copiar esto acá. Bueno, aquí no hay necesidad de sumar, entonces aquí vemos los totales, aquí nos muestran el total en cuotas, todo lo que ha pagado esta persona son 271 millones,
0.63575, de los cuales 131.063 son intereses y 140 millones equivalen a amortización. Aquí se está cancelando los 140 millones que se adeudaban y así es como funciona el crédito hipotecario. En leasing habitacional vamos a hablar no de cuota mensual, sino de canon mensual. Entonces aquí yo voy a colocar la claridad que el canon mensual es el lenguaje que se utiliza para el caso del leasing habitacional. Pero entonces resulta que el leasing habitacional tiene una opción de compra de 14 millones. Esto quiere decir que finalizada la última cuota, en el último mes, ¿sí? Adicional al canon que vamos a cancelar normalmente, también vamos a cancelar 14 millones. Y una vez cancelados esos 14 millones en la última cuota, quiere decir que sí ejercemos la opción de compra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que durante todos los meses anteriores se está cancelando un canon mensual, es como un arrendamiento. Finalizado el plazo, después de haber utilizado el inmueble durante 15 años, el banco nos va a preguntar, ¿quieres ser propietario de este inmueble? Entonces, si tú respondes que sí, vas a tener que cancelar 14 millones de pesos que hacen parte de la deuda, vas a tener que cancelarlos en ese momento y así el banco va a escriturar el inmueble y va a transferir la propiedad. ¿Qué sucede si decimos que no? Simplemente no debemos cancelar esto. El banco hace una liquidación de cuánto has pagado como intereses, cuánto has pagado como capital, descuenta unos gastos financieros y de toda la operación jurídica que sea, descuentan unos gastos que generan y te va a devolver el monto del capital para que tú adquieras un nuevo inmueble en otro lugar. Digamos que este es un beneficio que nos permite cambiar de vivienda en dado caso y pues hemos ahorrado previamente un dinero por verlo de alguna manera. Esa es como la modalidad o una de las cosas que tiene el leasing habitacional. Ahora entonces resulta que el canon mensual que vamos a calcular tiene unas variables. Entonces primero debemos hallar el valor presente de la opción de compra. ¿Qué quiere decir esto? Que si aquí en el mes 180 nosotros vamos a pagar 16 millones, perdón, 14 millones, tenemos que saber esos 14 millones a cuánto dinero del día de hoy, del mes 1 o del mes 0 equivale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el valor presente de esos 14 millones. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Entonces, hay una fórmula que es, abrimos paréntesis, decimos 1 más la tasa de interés efectiva mensual, que es el 0,75%. Esa tasa de interés la vamos a elevar a la 180, que es la cantidad de meses que vamos a traer, es la cantidad de veces que vamos a traer. Entonces tenemos en el mes 180 y vamos a devolvernos 180 meses para saber cuánto equivale a esos 14 millones. Entonces ahora esto lo vamos a encerrar en doble paréntesis aquí y esa operación la vamos a multiplicar por el valor de la opción de compra, 14 millones. Entonces nos dio... perdón, aquí cometí un error, aquí lo vamos a elevar es a la menos 180, entonces aquí entre paréntesis vamos a irle menos 180, aquí voy a cerrar el paréntesis, entonces abrimos paréntesis dos veces, 1 más la tasa de interés, cerramos paréntesis, hallamos este símbolo de potencia o de elevado a, abrimos paréntesis a la menos 180 para que se devuelva, lo traiga valor presente, cerramos paréntesis dos veces y multiplicamos por el valor de la opción de compra que son 14 millones. Ahora al darle enter quiere decir que a la fecha de hoy equivale a esos 14 millones que pagaremos dentro de 15 años equivalen a 3.633.000 663.078 pesos del día de hoy. Eso indica que es como si nosotros el día de hoy estuviéramos o vamos a calcular un crédito teniendo en cuenta que estos 140 millones vamos a dejar un monto, 3.663.000,
para pagar hasta dentro de 15 años. Luego la cuota mensual la vamos a calcular a partir de la diferencia. Entonces, a los 140 millones le restamos el valor presente de estos 14 millones, que son 3.633. Es como si vamos a calcular la cuota mensual para pagar un total de 136 millones. Entonces vamos a calcular la cuota de la misma manera como calculamos la anterior cuota. Entonces vamos a decir pago. Bueno, recuerden que le vamos a dar aquí un signo negativo para que el valor nos dé positivo. Por temas de Excel siempre los valores a pagar van a dar negativos por la expresión en la cual se usa el flujo de caja. Entonces vamos a usar la fórmula pago. Abrimos paréntesis, entonces nos pide la tasa mensual, es 0,75, le vamos a dar punto y coma, me pide la cantidad de periodos, son 180 periodos, le vamos a dar punto y coma, me pide el valor actual. Recordemos que el valor actual del crédito no son 140 millones, sino 136.336.922. Vamos a darle punto y coma y finalmente le vamos a cerrar el paréntesis. Entonces aquí nos dice el canon mensual es de 1.380.000 pesos. Entonces vamos a utilizar esto como el valor del pago mensual. Entonces son 1.380.000 y vamos a copiar esta fórmula, este valor del canon hasta el último mes. Entonces aquí le vamos a dar doble clic. Bueno, aquí no arrastró. No quiso copiar. Bueno, tal vez porque no tengo nada escrito en la celda izquierda. Entonces lo voy a arrastrar manualmente hasta el mes 179, ¿listo? Pero adicionalmente en el mes 180 voy a sumárselo. Entonces a los 14 millones que voy a pagar en el último mes le voy a sumar una cuota de 1.380.000 pesos y aquí me dice que en el último mes debemos cancelar 15.380.527 pesos para así terminar de cancelar todo el crédito. Listo, vamos a continuar calculando la tabla de amortización. Entonces tengamos en cuenta que los intereses son iguales al saldo multiplicado por la tasa de interés efectiva mensual. Recordemos que debemos fijar la tasa de interés colocándole el signo pesos al lado izquierdo y derecho de la letra de la celda donde está contenido. Mire, veamos que aquí la tasa de interés está en la celda C15, por lo tanto le colocamos a la letra C en la fórmula signo pesos y signo pesos para que, como ustedes ya vieron, al arrastrar la fórmula, él llegue y permanezca aquí quieto, aunque en este lado se vaya moviendo a medida como va cambiando el saldo. Vean que aquí ya él va tomando siempre el saldo de la casilla anterior. ¿Listo? La amortización, recordemos que la amortización es igual al canon mensual menos los intereses y esto también lo vamos a arrastrar. Nos paramos aquí, damos doble clic. Recordemos que el saldo del crédito, el saldo total del crédito son los 140 millones de pesos. ¿Listo? Ya en este caso sí vamos a tomar el saldo total y lo que vamos a realizar es tomar el saldo total y restarle la amortización del mes anterior y vamos a copiar esta fórmula hasta el último mes y si avanzamos hasta el final de la tabla vemos que transcurridos los 180 meses el valor del crédito es 0. Vean, observen una cosa, que aquí en el mes 179 lo voy a resaltar. En el mes 179 en el crédito hipotecario hacía falta pagar 1.493.000, mientras que en el leasing habitacional faltando un mes debemos aún 15 millones. Claro, hay que tener en cuenta que aquí hemos pagado una cuota de 1.505.000, mientras que aquí hemos pagado una cuota de 1.380.000. Y al final, para poder ejercer aquí, entonces debemos conseguir 15.380.000 para saldar la deuda y quedar en ceros, mientras que aquí la última cuota es de 1.505.000. Es como diferir un saldito del monto del crédito para obtener cuotas mensuales más inferiores. La idea es ir ahorrando para ejercer la opción de compra si ustedes desean adquirir la posesión de la vivienda.
Ahora hay que tener en cuenta una cosa, en ambos créditos cancelamos un capital de 140 millones como lo vemos acá, pero el valor de intereses que se causó en el crédito hipotecario es de 131 millones, mientras que en el leasing habitacional es de 122 millones, con lo cual observamos que se pagaron más intereses en el crédito hipotecario, pero esto se justifica tal vez porque la tasa de interés es más alta. Pero, ¿qué sucedería si la tasa de interés fuera exactamente la misma? Entonces coloquemos que ya no es 0,75, sino 0,83. Entonces aquí me va a cambiar esta tabla de amortización. Entonces vamos a cambiar aquí la tasa de interés. La misma, vamos a ponerle por un momento la misma tasa de interés del crédito hipotecario y vamos a ver qué sucede en el leasing habitacional. Entonces, teniendo la misma tasa de interés, si por ejemplo usted logra negociar la misma tasa de interés para cualquiera de las dos modalidades de crédito, vemos que en el leasing habitacional hemos terminado al final cancelando más intereses que en el crédito hipotecario. Es algo que muchas veces no observamos. ¿Listo? Entonces hay que hacer el comparativo y establecer la modalidad en la cual nos queremos adquirir la vivienda de acuerdo a nuestras circunstancias propias. Muchas veces no tenemos tanto flujo de caja para pagar una cuota más alta y también el hecho de tener una cuota más alta nos van a exigir un mayor volumen de ingresos, pero también hay que tener en cuenta que en esta modalidad debemos ahorrar porque al final para poder tener la propiedad de ese inmueble que han cancelado durante tanto tiempo necesitan hacer un desembolso adicional a todos los pagos que ya han hecho y a la cuota inicial. Hay que tener en cuenta que en ambos casos cancelamos un canon inicial o una cuota inicial, pero en este adicional a esa cuota inicial hay que cancelar un canon final que demuestra pues que hay un saldo pendiente aún por pagar grande porque hemos dejado de pagar intereses, hemos dejado de pagar o hemos pagado una cuota inferior. Listo, espero que les haya gustado este crédito, este video. Cualquier duda, por favor nos la dejan en los comentarios del video. Los invito a suscribirse al canal, a dar clic en la tuerquita para que les lleguen las notificaciones siempre que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por estar pendientes y nos vemos en un nuevo video. Chao.